los acompañamos en el programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad por DP Radio, al encuentro con el pueblo. Soy Caroline Garbizu y como cada semana estoy acompañándolos para aclarar todas sus dudas respecto a la discapacidad, un tema que nos concierne a todos. Una discapacidad no tiene por qué ser una barrera social. Los buenos modales comienzan con la inclusión, no con la exclusión. Son palabras de Robert Hensel, activista de la discapacidad de Oswego. El día de hoy hablaremos con profesionales sobre cómo comunicarnos respetuosamente con las personas con discapacidad. Comenzamos con el programa Trasplante Cerebral por DP Radio. Para mí la discapacidad es un desafío permanente, es un reto y también es algo que acompaña a la persona que la presenta, pero no es su esencia. ¿Cómo nos comunicamos? Nuestra comunicación siempre debe ser horizontal, manteniendo contacto visual con la persona. Somos personas como cualquier otra. Tenemos una limitación, ya sea visual, ya sea física, ya sea auditiva, mental, pero eso no quiere decir que hemos dejado de ser personas. Este es nuestro mundo. Y nuestra comunicación es esencialmente auditiva y táctil. Soy persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Así debes llamarme. No digas persona sordomuda. A través de mis manos y mis gestos me comunico contigo. ¿Por qué? Una persona necesita tomar, te hallas y te vas y yo me voy, te hago. El ritmo pausado de tu voz me ayuda a comunicarme contigo. Guía audiovisual de orientaciones para la atención de personas con discapacidad en servicios públicos, privados y de interés social. Discapacidad visual. La persona ciega utiliza un bastón blanco para su locomoción. Para relacionarnos. Identifícate antes de comenzar una conversación o información. Háblale en tono claro y despacio y pregúntale si necesita ayuda. Para guiarle, no debemos agarrar su brazo, sino ofrecerle el nuestro. Por ejemplo, toma mi brazo para guiarte. Infórmale la extensión para desplazarse, advirtiéndole si hay gradas, escalones y pasamanos, utilizando términos dimensionales como izquierda, derecha, delante, atrás, al frente, abajo, arriba, encima, y evitando palabras como allá, aquí, esto o aquello. Puedes también mencionar las distancias en metros. Para que la persona ciega tome asiento, es necesario que usted guíe con su mano la mano de la persona, quien, al tocar el espaldar de la silla, podrá ubicarse en el asiento cómodamente. Si le damos un objeto o realiza una compra de un producto, debemos describir qué es, el color, diseño, duración, etc. Si se trata de un texto, debemos leerlo. Si realiza una transacción comercial, debemos indicarle el corte del billete o de la moneda, colocándola en su mano. Por ejemplo, le estoy entregando 166 bolivianos con 40 centavos. Si la persona ciega participa de una reunión, debemos indicarle qué personas están presentes. No se debe dejar sola a la persona ciega. Si salimos o regresamos al ambiente en que nos encontramos, debemos advertírselo. Por ejemplo, estoy saliendo de la oficina, en un momento vuelvo. Y cuando regrese, debemos decirle, ya volví. Discapacidad auditiva. Las personas sordas son expresivas gestualmente. Para relacionarnos. En lo posible, debemos permanecer quietos mientras nos comunicamos con las personas sordas. No debemos darles la espalda, girar la cabeza, agacharnos o cualquier otra postura que dificulte la lectura labial.
Colócate delante de él o ella para que pueda ver tu cara. Háblale despacio y vocalizando correctamente, utilizando palabras sencillas, que sean fáciles de leer en tus labios. Si la persona sorda no viene acompañada de su intérprete, es necesario utilizar un lápiz y papel para comunicarse. Complementariamente, utilizar gestos sencillos para poder comunicarse con ella o con él. Tú quieres aprender a coser. Si la persona va con un intérprete o adicionalmente el servicio cuenta con este recurso, la comunicación debe ser directa con la persona sorda, no con su intérprete. Buenos días. Mi nombre es Ángela. Conmigo te vas a poder comunicar, vas a poder decir qué es lo que deseas. ¿Está bien? La persona sorda percibe la información de forma visual, por lo que es muy importante que el área donde se dé la interacción comunicativa esté suficientemente iluminada. Cuando la persona sorda solicite un servicio y quien la atiende no conoce la lengua de señas, es necesario que realice sus preguntas por escrito. Para facilitar la comunicación, no se debe gesticular, y menos gritar. Discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad en torno a la comprensión e interpretación de los mensajes y también en relacionarse al mismo ritmo o forma con los demás. Para relacionarnos, debemos eliminar los elementos ambientales que pudieran distraer su atención, tales como ruido de fondo o música con volumen alto. No lo trates de forma infantil, hazlo acorde a su edad. Debemos hablarles de forma clara, pausada y con vocabulario sencillo. Procurar no ponernos nerviosos o impacientes si la persona con dificultad para hablar se dirige a nosotros. Tratemos de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación son distintos a los acostumbrados. Debemos responder a las preguntas que hacen, asegurándonos que nos han entendido, permitiendo que se expresen de acuerdo a sus posibilidades y evitando apresurarlos. Es importante recalcar o reforzar la información brindada. Si la persona con discapacidad intelectual requiere de algún servicio, entra en contacto primero con él o ella y luego con las otras personas que lo acompañan. ¿Quieren que les acompañe? Discapacidad física. Las personas con esta discapacidad tienen limitaciones para desplazarse. Muchas de ellas utilizan como medio de apoyo sillas de ruedas, muletas, andadores u otras ayudas técnicas. Para relacionarnos, pídele que te explique qué puedes hacer para apoyarlo o apoyarla. Debemos preguntarle si necesita que le empujemos la silla de ruedas. Él o ella nos informará sobre el manejo de la misma. Al parar una silla de ruedas, debemos colocarla correctamente, bloqueando los frenos. Para subir escaleras, colóquese de espaldas a la escalera. Incline la silla hacia atrás y jale hacia arriba. Para bajar las escaleras, la persona debe situarse detrás de la silla y retroceder lentamente. Si fuese necesario un desalojo por la escalera de emergencias, el usuario de la silla de ruedas deberá ser cargado en brazos. Si va a tener una conversación con la persona con discapacidad física, póngase a la altura de ella. Evite hablarle parado. La mejor manera es sentado. Si utiliza muletas o andadera, no lo separes de ellas. Puede que tenga amputación, debilidad muscular o limitación articular en brazos o piernas, para lo cual debe ajustar su paso al suyo, advirtiéndole de algún obstáculo. Si la persona necesita realizar una transacción comercial,
Lo aconsejable es que exista una caja diferenciada que le permite interactuar con comodidad. El buen trato a todas las personas a partir de su diversidad es producto del crecimiento en sus derechos y de la calidad democrática de una sociedad. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Una mañana ha salido 6 de la mañana. Un sábado era en 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Nos acompaña Hernán Quilali Calle, licenciado en Administración Educativa, con amplia experiencia en emprendedurismo, investigación y transversalización de la perspectiva de género en proyectos productivos. Además, es especialista en atención de grupos en exclusión social y con adicciones. Actualmente es director en el centro Che Apúa, que significa Yo me levanté. Centro de Atención Integral de Adolescentes, Mujeres, Jóvenes y Apoyo Escolar. Bienvenido. Gracias, Carola. Es un honor, es un privilegio este espacio que considero que siempre hace falta en la sociedad. Pues estamos listos para poder conversar. Muy bien. Profesor, cuéntenos sobre su experiencia en cuanto al acompañamiento terapéutico que usted realiza con las personas con discapacidad, sobre todo en esta ocasión, y otras poblaciones vulnerables también, y cuál es la motivación que lo anima a realizar este tipo de actividad. Bueno, es un poco, esta experiencia es de muchos años. Ya me recuerdo como debe ser hace 25 años mi motivación de poder trabajar con población vulnerable. Pero el pasar de estos 25 años ha hecho de que pueda tener una visión un poco más clara de las necesidades. Por tanto, estos últimos casi 8 años he estado trabajando con algunas organizaciones, algunas ONGs, algunas organizaciones, por ejemplo, fundamentalmente que me he centrado en la ciudad del Alto. He estado trabajando en lo que se refiere a familias que tienen componentes con discapacidad, en este caso hijos, esposo o esposa, ese componente de familias, ¿no? Entonces, eso me ha permitido un poco de estar muy cerca. Creo que estaba haciendo números, creo que alcancé a visitar familias como más o menos a 800 familias, que me ha dado la posibilidad, sí, que me dio la posibilidad, juntamente con un equipo, que hemos podido visitar, trabajar y ver de muy cerca. Entre ellas seguramente había muchas familias con discapacidad.
Claro, fundamentalmente esta población era con componentes o miembros de estas familias con discapacidad, ¿no? Ya sabemos que hay varios tipos que no lo tocaremos, pero en sí, en su generalidad, con discapacidad. Ahora, ¿cuál es lo que me llamó la atención mucho a trabajar en esto y introducirme mucho? Es cómo podemos nosotros, y ese era el proyecto y la visión que tuvimos y que sigo teniendo, cómo podemos nosotros aliviar, o sea, cómo podemos hacer de que la discapacidad sea llevadera, sea de verdaderamente naturalizada de la manera como se debe ver. Entonces proyecté esto de que la autonomía económica, o sea, cómo llegamos a una autoeconomía con los discapacitados, porque a la larga, con las personas, claro, que en este caso sí, las personas y con todo el grupo de las familias, ¿no? Entonces las familias se sentían y se sienten coartadas todavía hasta ahora, que cuando tienen que hacer una actividad laboral el padre o la madre o el tutor en este caso, pues se sienten atados de manos para poder integrarse laboralmente. Entonces de ahí me nació de que deberíamos trabajar con el desarrollo de autonomías económicas, ¿no? Para poder llevar adelante. Claro que eso implica trabajar con varios también profesionales, ¿no? Pero fundamentalmente el trabajo ha sido asesorar, visitar, hacer acompañamiento y utilizar mucho esto de lo que significa la educación, ¿no? Para las familias. Sí. Sin duda alguna la información, la formación y la capacitación en cuanto a educación es básica para poder llegar al empoderamiento económico. ¿No? ¿Cuáles son los factores, según su experiencia con todas estas actividades que usted ha realizado? ¿Cuáles son los factores y elementos que debemos saber para conducirnos y comunicarnos de una forma respetuosa con las personas con discapacidad? Yo creo que hay que diferenciar fundamentalmente desde cualquier espacio que uno pueda desarrollar su actividad, es diferenciar entre lo que es dialogar y hablar. Para mí ha sido fundamental. Casi todos hablan, eso es casi, uno quiere hacerse escuchar, quiere dar órdenes, quiere direccionar una forma de vida. Pero cuando hay diálogo, hay una escucha por los componentes, ¿ya? Entonces yo escucho, tú me escuchas, ¿ya? Y ahí es un factor bien importante, es el respeto. Y ese respeto basado en la individualidad, donde uno pueda identificar y ser consciente fundamentalmente de que nadie es igual al otro, ¿ya? Claro. Entonces la diferencia, pero en el marco del respeto. Entonces el diálogo es bien importante. Yo he podido presenciar y lo sigo viendo en todos los espacios, que se pierde muy rápidamente el diálogo, ¿no? Cuando no conocemos muchos factores para sobrellevar, ¿no? La ignorancia sin duda no nos permite conocernos claro. A profundidad. Y en todo espacio, ¿no? En todo espacio la gente habla pero no dialoga, ¿ya? Claro, esto puede crear inclusive prejuicios, ¿no? En cuanto a lo que no se conoce. Y en familias que tienen estas experiencias muy distintas a tal vez a la mayoría de las familias, entonces lo que personalmente incentivo es a este desarrollo fundamentalmente educativo, es aprender, reforzar, modificar algunas cosas y ir pues en pos del manejo del diálogo, ¿no? Tú me escuchas, yo te escucho, sin aspectos de exagerar, de ver de que una persona que está con ciertas dificultades pueda ser tomado, por ejemplo, como niño, hablarle como niño, no ubicarnos en su lugar de esta persona. Entonces es importante. Y este diálogo que evita también a la codependencia, porque las familias desarrollan la codependencia cuando hay personas con problemas, ¿no? O sea, y gira alrededor de eso y entonces pierden objetivos, pierden visiones de vida y en algún momento cuando se pierde el diálogo nos volvemos o se vuelve la mayoría como un manual de reglas, ¿no? O sea, debes vivir así, debes hacer esto cual, cuando verdaderamente una de las armas bien importantes que es el diálogo, que permite que nuestra cotidianidad no sea
reglista, ¿no? Sino que mantenga la libertad de las personas. Exacto, muy bien todo lo que usted dice, profesor. Yo lo llamo profesor porque lo conozco como profesor, ¿no? Está bien. Reconocer que la diferencia no es necesariamente equivalente a la desigualdad en cuanto a la discapacidad es muy importante, ¿no? Ya que la primera siempre asume la calidad humana como esencia de todo ser. ¿Cómo evitamos que este tipo de actitudes como la discriminación, la visión caritativa de las personas con discapacidad que tiene la sociedad muchas veces, se conviertan en barreras constantes con las cuales tienen que lidiar y enfrentar a las personas con discapacidad? Hay un aspecto bien importante que considero yo. Cuando la sociedad y todos los componentes que nos aglutinamos en asociaciones, familias, instituciones gubernamentales, tenemos que entender algo, es que todos somos responsables. Sí. Entonces, cuando entendemos que todos somos responsables, desde cualquier espacio vamos a actuar dando y valorando los derechos del otro y de los nuestros. Entonces, para esto es bien importante romper esa barrera, ¿no? O sea, la barrera de donde nos impide esto del individualismo, ¿no? Que todos deben girar alrededor de mi persona o alrededor de nosotros, ¿no? Pero cuando rompemos esa individualidad nos permite a que nosotros ampliemos nuestra visión y podamos tener la capacidad de ejercer y de entender que somos responsables nosotros, como ciudadanos comunes somos responsables. Y eso hace de que nos lleve pues a un trabajo para concientizar. Eso puede ser en un minibús, en la calle, en la compra, en el supermercado, en cualquier espacio que yo vea personas que tienen dificultades, entonces yo soy responsable de mi actuar. ¿Ya? Entonces eso hace de que yo no pueda minimizar la vida de la otra persona. Todos tenemos sin duda un papel en la sociedad, ¿no es cierto?, que cumplir. Como maestro en esta ocasión, en esta pregunta, ¿cuál es el papel de la formación en las escuelas en cuanto a las formas respetuosas de comunicación que existen hacia las personas con discapacidad? ¿Cuál es actualmente la función en la construcción de comunidades inclusivas que tienen las escuelas? Yo creo que hay algo que debemos puntualizar. Normalmente estamos acostumbrados, y creo que es una demanda también justa, que el gobierno, los entes, actores actuales deberían de hacer algo, como que tienen esa responsabilidad. Pero hay que preguntarse y decir, a ver, ¿qué hago yo desde mi punto de vista? O sea, ¿qué hago yo desde mi espacio? Exacto. Y las escuelas y los colegios son espacios donde se puede actuar, donde se puede transformar ciertas cosas con nuestra población. Entonces yo parto de que mucho depende de que las unidades educativas tengan un modelo de intervención. Bueno, eso es un poco complicado hablar, pero en los colegios, sí, las unidades educativas deberían de... ¿Cortamos? Perdón. Sí, cortarlo y ponerlo en avión. Porque vamos a tener que hacer la pregunta otra vez. ¿Es de la pregunta, por favor? Sí, perdón, profesor. Apagar. Pongan avión usted también. No olviden eso. No, de mí usted no olviden. ¿Está bien, no? Sí. No he cortado. No he cortado. ¿No has cortado? No he cortado. Vuelvo a ti. ¿Ya? Cortamos para que me dé cuenta de la información. ¿Sí? Desde la pregunta, ¿no? Sí. La pregunta la estoy poniendo. Desde la profesión que usted tanto quiere y tanto ama, que es la maestra, el ser maestro, perdón. Casi me muero.
la docencia. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Creo que no se requiere improvisar. Lo que se hace cuando se habla de inclusión o atención a personas con discapacidad o alumnos que ya le llaman especiales, el asunto no se puede improvisar en los colegios. Los colegios tienen que tener un modelo de abordaje y eso lo tiene que construir la unidad educativa junto a su director. Una vez construyendo un modelo de abordaje, eso permite de que ellos solos no lo van a poder hacer. Entonces, esto implica la intervención multidisciplinaria, donde tienen que haber organizaciones, tienen que haber los padres de familia y actores que pueden apoyar a desarrollar este modelo de intervención, que no estoy hablando como modelo de intervención desde el punto de vista psicológico, sino educativo, o sea, los procesos de educación, de qué manera los vamos a llevar, ¿no? Esto significa que vamos a tener que hacer pues un diagnóstico, una mirada y las acciones operativas que debemos tener con los alumnos. Eso va a llevar pues a poder un poco visualizar resultados, ¿no? Ahora, en las unidades educativas normalmente, por lo menos por la experiencia que tengo, son pocas unidades educativas que se plantean a tener una mirada de qué manera lo vamos a actuar. Yo estuve recién en una conferencia que tuve que dar a los del distrito de Achocali, que eran más de 100 directores, y ahí pudimos también observar de que las escuelas y los colegios adolecen de una mirada más precisa. Ya no es suficiente con conocer algunas áreas de las discapacidades, sino se requiere una construcción bajo la población a la cual vamos a atender. ¿Y cuál es el indicador o por lo menos la problemática más fuerte dentro de la unidad educativa? Porque no en todas las unidades educativas no son las mismas. Entonces, por esa manera no se puede generalizar. Entonces, es una acción de hacer una intervención, un proceso educativo acorde a las necesidades de la población que vamos a actuar. Esta inclusión se facilitaría en base de una aplicación de conductas de vínculos, que creen vínculos con las personas con discapacidad, entre profesionales que sean relativos a la docencia, a los médicos, a la medicina y demás, y las personas con discapacidad. Claro, la ventaja que se tiene en los colegios, en este caso las unidades educativas, tiene una gran capacidad de poder aglutinar una variedad de participantes. Sí. Y eso hace de que también se convierta en un espacio para las personas de poder visualizar de que no soy el único que tengo problemas, hay varios, y conjuntamente lo podemos construir y salir para adelante. La intervención de los profesionales es bien importante, pero también hay que reconocer que en nuestro medio a veces los profesionales se aíslan. Yo tengo experiencias a veces muy tristes, ¿no? Cuando se quiere trabajar, alguna vez he tenido oportunidad de trabajar con una casi multidisciplinaria y siempre alguien quiere imponerse ante los demás, ¿no? Entonces, y eso debilita la acción, ¿no? Entonces, yo creo que también debemos aprender a trabajar en equipo como profesionales, ¿no? Eso es importantísimo. Sin duda, sin duda. Además que la inclusión significa un nosotros, ¿no? No significa un ellos, ustedes y yo. Soy diferente, somos diferentes, en la diversidad está la riqueza de la comunidad. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia, querido licenciado Hernán Girali. Por favor, no puede irse sin dejar un mensaje a la comunidad respecto a las formas respetuosas que debemos tener para comunicarnos con las personas con discapacidad. Bien, solamente quiero decir que ante las teorías, ante las leyes que están establecidas en nuestro país,
las personas de esta población con la cual estamos hablando, ellos requieren que nuestros corazones avancen en su territorio de ellos, ¿no? Y eso es importante para nosotros, que tengamos la capacidad de entender el territorio de ellos. Eso es importante, no que ellos entiendan el territorio para afuera, eso es importante, ellos esperan eso, y eso es un abrazo, es una valoración, es jugar con ellos, es vivir con ellos. Entonces podríamos nombrar una infinidad de cosas, pero esto es importante. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Hernán Quilali, quien nos decía que la inclusión es esperar que las personas con discapacidad se integren con los brazos abiertos, querida audiencia. Ya volvemos con más del trasplante cerebral, aquí cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad por DP Radio, al encuentro con el pueblo. Del 2015 al 2024, las naciones del mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68/237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el decenio del pueblo afroboliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Me llevaron de La Paz a Villazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. Si decides emprender un viaje buscando un sueño, mantente alerta. Un viaje puede ser una gran oportunidad, pero también un camino hacia la trata de personas. Todos podemos ser víctimas de trata. Mujeres, hombres, niñas y niños. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Bueno, continuamos con el programa Trasplante Cerebral. Estamos con Edwin Wilfredo Cutili Kelka. Él es de profesión mecánico industrial, secretario general de la Federación de Organizaciones Comunitarias de Personas con Discapacidad y Deficiencias de La Paz y concejal suplente electo del municipio de La Paz. Bienvenido, hermano. Carol, pues gracias primero por la invitación. Te agradezco a este novedoso programa que se llama Trasplante Cerebral. Creo que es una buena iniciativa. La idea es aportar siempre desde donde estemos y te agradezco. Creo que toda forma de información es importante para el sector de la discapacidad. Sobre todo socializar los derechos, ¿no? Y obviamente la situación de las personas con discapacidad. Bienvenido, hermano. Gracias. También nos acompaña Beatriz Ríos Troche, presidenta de la Asociación de Inclusión Social para Personas con Discapacidad. Bienvenida. Gracias, Carola, por la invitación. Pues feliz y alegre de participar y dar un poco de nuestro aporte, de nuestra experiencia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a conversar un poco sobre la normativa que tenemos vigente, la Ley 223, y lo que nos dice precisamente acerca de la comunicación con las personas con discapacidad y cuáles son los derechos de las mismas. En el capítulo 2 nos indica sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad precisamente, y en el artículo 11 nos indican los derechos a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. Con seguridad ustedes ya conocen la ley específicamente estos artículos, y obviamente esta dice que el Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad. ¿Esta normativa se cumple? A ver, primero la pregunta es muy importante poderla responder desde nuestra realidad, ¿verdad? Exacto. Tenemos muchísimas normativas legislativas, leyes, preceptos sobre discapacidad, tenemos normativas internacionales también. De lo que podemos hablar son, pues, muchas de ellas son muy magníficas, están muy bien elaboradas y lastimosamente no llega a la realidad, ¿no? Pero no llegan por muchos factores, ¿no? Porque lastimosamente muchas de nuestras autoridades que deberían de hacer cumplir esta norma o simplemente cumplirla, porque es así como es una ley, una norma, pues no la hacen porque la desconocen, ¿no? Y pues ahí entra nuestra gran falencia a nivel de la población con discapacidad, ¿no? Mientras no se pueda cumplir nuestra normativa y nuestras autoridades no puedan hablar de estos temas, pues va a ser difícil que se la realice, ¿no? Y lastimosamente eso es lo que estamos pasando. Me preguntas si se cumple, la verdad te digo honestamente, muy poco desde el punto de vista, incluso desde el desconocimiento de qué es discapacidad, ¿no? Entonces una persona, porque si hablamos un poco más a fondo, tenemos, según la OMS, tenemos un 10% de la población con discapacidad, y en Bolivia, y hablando de La Paz exactamente, tenemos 24.000 registrados en el CIPRUM-PCD, y hablamos de más o menos de 2 millones de personas que viven en La Paz. Estamos hablando de casi 100.000 y algo más que debíamos tener mínimamente de personas, y no estamos ni en la cuarta parte. Entonces toda esa otra población que queda, primero no sabe si es persona con discapacidad, y que si va a una institución o alguna otra situación, pues desconoce de la norma, y pues quedamos en nada, no se avanzó mucho en este tema, ¿no? Son situaciones que hay que cambiarlas, hermana Caro. ¿Existe normativa en lenguaje fácil y accesible para las personas con discapacidad, Beatriz? Sí, mire, es al igual que el hermano Edwin manifiesta, es bien preocupante la situación para las personas con discapacidad, ¿no? Si bien tenemos nosotros la Ley 223, incluso nuestra Constitución Política del Estado nos dice del lenguaje alternativo, pero lamentablemente no todas las instituciones, tanto públicas y privadas, cumplen esto, ¿no? El mismo hecho de que una persona con discapacidad auditiva no tiene esa accesibilidad, no hay un intérprete para que pueda él transmitir lo que siente, lo que necesita ante su demanda que tiene la persona con discapacidad. En las entidades privadas no se cumple. No hay, es más, desconocen las necesidades de las personas con discapacidad. En las públicas sí ya hay, en muchas, tampoco puedo decir que no hay, pero nos falta todavía. Recién estamos insertando esto de la necesidad de la persona con discapacidad auditiva, de poder conocer su demanda, atenderla como otra persona que no tiene discapacidad, ¿no? ¿Y qué pasa con otras condiciones, con otras discapacidades? Por ejemplo, la discapacidad intelectual o personas con autismo. ¿Ellos tienen accesibilidad a la información, a las normativas en el municipio? ¿Usted que es concejal suplente? Mucho menos, pues ellos, mucho menos, porque adolecemos de un tema importante como es la empatía, ¿no? No conocemos a fondo qué significa este término, porque también son términos muy nuevos, ¿no? La discapacidad en Bolivia se habla desde la promulgación, digamos, del
desde la convención. Desde la convención primero, luego implementación con una parte piloto de la discapacidad que es en el 2005, 2006. Imagínate, estamos en pañales en este tema, así que es difícil, es muy difícil, ¿no? Y pues, lo que hay que hacer es buscar mecanismos. Decías tú, el lenguaje, cómo nos comunicamos. Un lenguaje que de aquí a un tiempo hemos ido viendo que hay que desarrollarlo en los medios, tanto en las instituciones públicas y privadas, es el lenguaje de los pictogramas. Exacto. ¿No? Porque una cosa es que yo hable muy bien el aymara, el castellano, pero mucha gente de provincias donde no llegamos, pues el castellano no lo hablan bien. El aymara, algunos han aprendido en base a muchos obstáculos y pues hay que buscar otro mecanismo de podernos comunicar con ellos. La infografía, que son información en gráficos, es universal, es algo que se podría comprender inclusive sin saber leer. Así ¿no? es. Es muy cierto. ¿En algún momento ustedes, bajo la impresión que tienen y la experiencia de ser líderes de organizaciones sociales de personas con discapacidad, han visto en los medios de comunicación que hay información accesible para las personas con discapacidad? No, mira, y es muy cierto, ¿no? Si hablamos de la discapacidad auditiva, que ellos no tienen esa accesibilidad de comunicación, peor para las demás discapacidades, tanto intelectual, mental y el autismo, ¿no? Ya que no saben cómo tratar, no saben ni cómo realizar la atención a esta persona, ¿no? Ven a una persona con autismo, por ejemplo, cuando lo ven no saben cómo tratarlo, si decirle pasá, sentate, desde el mismo hecho de que ya ingresa a la institución, ya lo miran raro, ¿no? Entonces, esas situaciones nos hace a nosotros muy, muy preocupante y hay que trabajar mucho, mucho desde la perspectiva de un servidor público, como lo ven. Exacto. No hay eso. Y esto está tipificado en la ley, en el artículo 36 precisamente, que habla sobre el ámbito de la comunicación y cómo las empresas públicas y privadas deberían aplicar métodos de comunicación alternativa y aumentativa y obviamente la lengua de señas, ¿no? En todo tipo de institución. ¿Y qué pasa con los medios de transporte? Transporte, nuestro gran dilema, ¿no? Si nosotros nos ponemos a quejar, nos podemos quejar todo el tiempo, ¿no? Claro. Como discapacitados nos falta esto, ¿no? Y realmente nos faltan muchas cosas, pero también hay que proponer, ¿no? No todo es negativo, no todo está mal, porque también hay que ponerse en el calzado del chofer, ¿no? Nosotros algunas veces decimos, ¿no? ¿Por qué el chofer no tiene trato preferente con nosotros? Queremos pagar la mitad, pero ellos viven de eso también, ¿no? Tampoco podemos decir todo así. Y hay que dar soluciones, ¿no? Yo creo que ahí viene muy bien, tiene que haber un trabajo coordinado con los municipios. Yo creo que el municipio puede darles algunas facilidades a los transportistas y ellos también desde esa forma pueden acceder a una tarifa solidaria, ¿no? Además de la comunicación, más que nada, ¿no? Tratar de ver formas de capacitación hacia estas instituciones, sindicatos que hay de transporte, para que den un buen trato a la persona con discapacidad, cualquiera que sea esta, ¿no? El saber un poco cómo conducir a una persona ciega, cómo tratarla para que pueda ingresar al vehículo o al descender del vehículo, qué tipo de ayuda necesita. Las personas sordas, lo mismo, ¿no? Saber algo de lengua de señas, por lo menos que tengan relación con su profesión, con su actividad. Es muy importante. Creo que no solo los municipios, sino los mismos sindicatos también son responsables, igual que las organizaciones de personas con discapacidad. ¿Cuáles son las propuestas que las organizaciones de personas con discapacidad han hecho o hacen respecto a este tema de la comunicación respetuosa con las personas con discapacidad? Bueno, el primero es el buen trato, ¿no? Es de que la persona el conductor sea empático con las personas con discapacidad. No critico yo a nosotros hermanos conductores, pero nos falta mucho desde nuestra educación, ¿no? Desde la educación que nos inculcan desde nuestra familia, ¿no? Lamentablemente no todos, hay personas, choferes que realmente son empáticos, les reciben a las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando está ahí o hace parar a una persona con discapacidad física? Lo que más frecuente hay. Dicen, yo
Y he hablado yo con muchos, les decía, ¿por qué no los reciben? ¿Por qué usted no sabe lo que es estar en una silla de ruedas? Y te limita pues muchas cosas, ¿no? En el que subir. Y ahí nosotros como organizaciones hacemos la demanda incluso de la adecuación de las movilidades. No, pues no, una persona con discapacidad física lo van a alzar, lo van a poner. Y para la silla de ruedas no lo hay. Y lo más accesible sería de que suba con su silla de ruedas, porque tú le estás quitando su instrumento de movilización. Entonces, ¿ahí qué pasa? La persona es incómodo, pues que uno lo alce, lo suba, y mi silla, ¿no ve? Entonces, desde ahí, no solamente la discapacidad física, también los que tienen la discapacidad mental. Hay personas con discapacidad mental que tienen 30 años y tienen la mentalidad de un niño de 3 años. Eso sabemos, igual con la discapacidad intelectual. Y ahí es pues donde toda la gente te mira, ¿no? Desde los que están ahí en la movilidad, está haciendo tal vez algún berrinche, entre comillas, o algo que él está demandando, o su juguetito, que es lo más frecuente. La necesidad de comunicarse. Exacto. Entonces el mismo chofer, bájese, no, me está espantando a la gente, no va a subir, ¿no? Entonces, parte desde la primera instancia que es el buen trato. Tiene que haber, y nuestra convención lo dice. No hay leyes, la 220, nuestra constitución política incluso, ¿no? Desde el punto de que nosotros deberíamos aceptar, ser empáticos con la persona con discapacidad. Nos falta mucho para trabajar, pero lo primero que deberíamos hacer y demandamos nosotros como organizaciones, hay que socializarlo y también hay que capacitarlos, que se pongan realmente a ver una persona, un chofer que maneje una silla de ruedas. Como decíamos anteriormente, la ignorancia hace que no podamos ver realmente las necesidades de los demás y hace que la comunidad no sea realmente inclusiva como pensamos, ¿no? Como queremos ser en realidad, ¿no? A veces inclusive sin intención de lastimar, de herir la autoestima de las personas con discapacidad, emitimos ciertas expresiones, ¿no? Que pueden ser incómodas, refiriéndonos a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes, personas especiales. ¿Es esto correcto? Minusválidos. Exacto, o inválidos, que tienen una acepción por los mismos prefijos de que realmente son personas que valen menos. Y eso creo que deberíamos considerarlo, ¿no? Según la convención sabemos que se debe referir a las personas como personas con discapacidad, y ese es el término en general, ¿no? En todo el mundo se debería usar esta terminología. Sí, pero es lamentable, ¿no? A veces hay personas, se les dice, nosotros siempre reclamamos, los que estamos en organizaciones siempre decimos, no es persona diferente o con capacidades diferentes, ¿no? Entonces nosotros decimos, no es persona con discapacidad. No, ¿dónde dice eso? A veces así, ¿no? Es el desconocimiento. Exacto, de la norma, ¿no? Pero dice la norma, nos dice la norma, ¿dónde? ¿Conocen alguna campaña que haya sido efectiva en cuanto a la socialización de la normativa que protege a las personas con discapacidad? No ha habido realmente una campaña efectiva, pero sí que la están promoviendo, ¿no? Siempre el Ministerio de Justicia, los demás ministerios, no están promoviendo, pero en sí que ha sido efectiva, todavía nos falta mucho. Pero es un avance el hecho de que ya estemos indicando que pregunte, ¿no? Una autoridad, ¿cuál es el término correcto? A veces nos dice, ¿no? Persona con discapacidad. ¿Y por qué no persona con capacidades diferentes? Nos dice la ley, el código. No, nuestra convención reconoce pues a las personas con discapacidad y no así con capacidades diferentes, porque en sí ni siquiera deberíamos tener el término analizando más profundamente de que sea persona con discapacidad, debería ser como persona, porque ahí se genera la inclusión, no debería haber la diferencia entre persona con discapacidad y persona sin discapacidad, ¿no? Entonces nos falta mucho, pero ya el hecho de que hayamos quitado esa palabra de diferente, ¿no? Entonces ya persona con discapacidad. Hay eso, ¿no? Seguro que sí. Sí, sobre ese punto tal vez también aportar un poco más. Cierto, ¿no? De que tenemos un gran vacío en este tema, pero viene de algo, ¿no? Y estando en mi situación como persona con discapacidades es importante decirlo, ¿no? ¿Cómo podemos generar una cultura de buen trato? Hasta tú decías de buen trato. Si yo no vivo la discapacidad, ¿no?
yo no puedo obligar a una persona que no vive la discapacidad a que piense como yo, que sienta como yo. Entonces ahí empieza el gran problema, ¿no? Nuestras autoridades, lastimosamente, hermana Caro, si hablamos de justicia, el Ministerio de Justicia, hablamos de varias instituciones que deberían trabajar íntegro en este tema, no son personas con discapacidad. Sí. Entonces yo te pregunto y le pregunto a la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Porque ellos no sienten lo que sentimos nosotros. Y al chofer, si llegamos al chofer, podemos hablar muy bonito con él, llegar el momento, no se va a hacer mientras él no viva la discapacidad, ¿no? Entonces ese es el gran obstáculo que tenemos. Por eso que la lucha permanente que tenemos nosotros es de poder, primero, concientizar, que la gente conozca. Crear vínculos con las personas con discapacidad. Segundo, que nuestras autoridades, aparte del conocimiento de manejar una dirección, una situación así, también haya tenido alguna experiencia en el tema de la discapacidad. Entonces así podemos tener alguna posibilidad más de que se vayan cambiando esta forma que se tiene, esta forma despectiva que se tiene hacia la persona con discapacidad, ¿no? que lo califican de menos, ¿no? Sin duda la socialización y la sensibilización de la discapacidad en la población es una de las bases para la inclusión y obviamente para el uso de la terminología correcta y adecuada para las personas con discapacidad. Para cerrar, ¿qué es lo que se espera de la comunidad, del personal de atención, del mismo gobierno y de la comunicación, de las redes sociales y también de las familias con discapacidad respecto a esto de la comunicación? Lo primero, y esto lo he vivido durante todo este tiempo, y es lo que dice aquí nuestro hermano Edwin Cutili, donde realmente hay que sentir la discapacidad, ¿no? Podemos capacitarlos, podemos darle todos los instrumentos incluso, pero si no hay esa sensibilidad, no hay esa empatía, no vamos a poder, ¿no? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es de que en estos espacios que se trabaja con discapacidad deberían estar las personas con discapacidad o familias que realmente ellos conocen, ¿no? Lamentablemente ahora nos falta mucho por trabajar, ¿no? Entonces hay que empezar por algo, ¿no? El hecho de que ya conozcan que existe la persona con discapacidad es un avance. Ahora, en nuestras redes sociales es muy importante. No solamente ahora ya es capacitarnos, con lo que pasó con el COVID, ya dependemos mucho de las redes sociales. Que todos, o sea, llega de punta a punta nuestras redes sociales. No por el hecho de que tienes una discapacidad, no vas a estar en las redes sociales. Más bien ellos están más atentos a las redes sociales, están pendientes. Antes, si bien no tenían el acceso de celular, de tecnológico, ¿no? Pero ahora ya hay mucho también, ¿no? De los que ellos pueden acceder a un celular de tal vez de medio uso o un celular que por lo menos tenga WhatsApp o entre el Face. Bienvenido para ellos. Y la tecnología se ha convertido en una herramienta, inclusive para las personas ciegas, ¿no? Claro, porque hay aplicaciones donde ellos saben, ¿no? Tienen la aplicación donde ellos ya saben quién le llama, quién no le llama, qué han publicado. Entonces es tan increíble que hemos llegado también, porque eso no ha sido bueno de lo que hemos sufrido entre todo es lo que ha sido del COVID, pero también nos ha traído otro tipo de enseñanza, ¿no? Y ahí también los hemos puesto a los compañeros, amigos, personas con discapacidad, ¿no? Nos falta mucho en cuanto también a la atención al cliente, como nos denominas, para las personas con discapacidad. Desde que entramos a una institución, desde la recepción de una nota, desde ahí nosotros vamos, le dejamos una nota, le mandamos a una persona con discapacidad. Primero, si no tienes una silla de ruedas, no tienes una ayuda técnica que nosotros que le llamamos, ¿no? Un bastón, una muleta, van a decir que no eres persona con discapacidad. Pero la discapacidad, por ejemplo, que no es visible, la mental y la intelectual, yo puedo entrar, pero desde el hecho de que me va a ver, me va a tratar mal primero, ¿no? Ni siquiera me va a contestar el saludo. O tal vez no puedo tener esa comunicación fluida con la persona con la de atención al cliente, me va a reñir. Pero si yo le digo, ¿por qué me tratas así? Yo soy una persona con discapacidad.
Muéstrame a ver tu carnet, te va a decir. Le muestras, ay, cierto, ya. Entonces, baja el nivel. Entonces, ahí nos falta mucho, mucho, en toda institución, el buen trato. Un ejemplo te doy, Carola, lo que pasa en los teleféricos, por ejemplo. Cada vez, yo te digo con la experiencia por mi hermana, ¿no? Ella tiene discapacidad mental. ¿Y qué pasa? Cada vez tengo que ir yo a hablar con los nuevos funcionarios del teleférico. Como de ella no es visible la discapacidad. Entonces va ella, tiene la tarjeta preferencial, va con ella. ¿De dónde te salió esa tarjeta? Pero es mía. No, vaya. Le mandan ahí una oficina donde va. Cada vez mi hermana, porque no se le nota, pues. Pero ya cuando hablamos, ahí recién se le va a notar la discapacidad que tiene, ¿no ve? Pero nos falta de ese conocimiento, de decir que no solamente la discapacidad es visible, también hay que no se nota. Por ejemplo, yo puedo tener una discapacidad, porque también el hecho de que tenga una discapacidad mental no te puede limitar a tener más instrucción, a estudiar. Claro que puedes, sí. ¿no? Y eso es una rehabilitación social que deberíamos hacer todos, exacto, ¿no? Hermano Edwin, para despedirse, ¿algunas palabras? No, pues podemos hablar muchísimo y bueno, este corto tiempo nos ha ayudado para dar alguna idea de lo que tenemos. En el tema, decías tú, de las redes, es importante que conocer, sí, exactamente, el 2021, en septiembre, se ha aprobado una modificación a la resolución administrativa regulatoria sobre el tema justamente de las llamadas de teléfono, SMS, acceso a internet y bueno, algunas cosas que se han ido modificando y obviamente nos ayuda de gran manera porque, como tú lo decías, los medios de comunicación, sobre todo estos medios actuales, nos ayudan bastante. Entonces, ahí está una ventaja que nos han dado, no todo es negativo también, eso te decía, y ya para terminar decirte que sí se ha avanzado, en este corto tiempo se ha avanzado, en algunos sectores hemos avanzado bastante, yo creo que de a poco se va a ir conociendo muchos de los avances, pero no declinar, hermana Caroline, tú eres parte también de todo este proceso de cambio que estamos haciendo como personas con discapacidad, así que esperemos siempre contar con tu apoyo en todas estas tomas de decisiones y bueno, pues cuando ustedes necesiten o nos necesiten algún tipo de poder aportar en estas ideas, pues lo vamos a hacer. Caroline, te agradezco por tu entrevista y a todo el equipo también que conforma. Gracias. Yo pues muy agradecida de que ustedes hayan asistido aquí a nuestro programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Nos vemos en el próximo programa de Trasplante Cerebral aquí por DP Radio, al encuentro con el pueblo.